Hola museonautas, ¿listos para nuestro siguiente destino? Hoy vamos a conocer el Museo del Pulque y las pulquerías. En este museo vamos a conocer la historia del pulque, así como el procedimiento que se realiza para obtenerlo. El museo está en el interior de la pulquería La Panana, y aunque esta es la sala principal, el resto de las salas están distribuidas por toda la pulquería. Vamos a conocerlo. Además del museo, también les voy a poner videos de una hacienda en donde se fabrica el pulque, la cual está ubicada en el pueblo mágico de Zempoala, en el estado de Hidalgo. El pulque es una bebida fermentada del aguamiel, que es el néctar del maguey pulquero. Aquí en el video estamos viendo cómo luce. Este tipo de maguey es conocido como agave atrovirens, salmiana o americana. Es la planta más característica del altiplano de México. Aquí estamos viendo un sembradío de magueyes. En el proceso de fermentación intervienen microorganismos que convierten parte del azúcar en alcohol. El resultado puede variar según las características del aguamiel del maguey, así como la composición del suelo, la época del año y el proceso de elaboración y conservación. Es un producto ejemplo del aprovechamiento regional de un pueblo, la capacidad de observación de su entorno y el uso de los recursos naturales, con un sentido responsable, respetuoso y simbólico. Además, estas características han conformado un legado cultural desde la época prehispánica, al menos desde hace 25 siglos que existe la cultura pulquera, y ha sido un factor importante en la transición social, económica y política del centro del país. En todo este largo tiempo, la producción, consumo, distribución y venta del pulque han desarrollado una identidad nacional a través de las costumbres cotidianas, las representaciones artísticas, populares y folclóricas. Incluso ha sido tema de la algarabía, la música, la fotografía y el cine. Seguro recordarán que cuando visitamos el Museo Soumaya de Plaza Loreto, vimos una exposición relacionada al pulque. Hoy en día existe todo un acervo que da constancia de su importancia como patrimonio cultural e inmaterial de los mexicanos. Para muchas personas, el pulque es considerado delicioso, nutritivo, sano y con propiedades medicinales. Hoy en día es conocido como el néctar de los dioses. Más adelante del museo hay un diagrama de un maguey con sus partes, pero yo creo que de una vez se los voy a presentar para que después puedan entender el proceso de elaboración del pulque. Ahí tenemos un mapa del origen de los magueyes. Inicialmente se encontraban en el altiplano central mexicano, que es la región que estamos viendo de color amarillo, conformada por los estados de Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, Estado de México, Querétaro y en la Ciudad de México. Pero con el paso del tiempo, la producción de magueyes se ha extendido más allá del altiplano central, que es la región de color verde. En el altiplano central estaban los famosos llanos de Apán, que era donde se localizaban las haciendas pulqueras más importantes. Los magueyes pertenecen a la familia de los agaves, de la cual se han clasificado cerca de 400 variedades, y de esas, México cuenta con 136 especies nativas. Dos factores influyeron en la localización de las zonas productoras de pulque: las cercanías de abasto a los grandes centros de consumo y la antigua zona de plantación magueyera, que ya vimos correspondía al altiplano central. Aquí tenemos un diagrama de un maguey. Las ramas que tienen la parte de arriba, en donde están las flores, se les llama quiotes. El tallo principal, que nace del centro del maguey, se llama quiote o tallo loral. Las hojas verdes del maguey se llaman pencas y están recubiertas por pequeñas espinas. La piña del maguey es el tronco que queda en el centro una vez que se le han quitado todas las pencas. Se le da este nombre porque su aspecto es muy similar al de una piña. En la parte de abajo tenemos un mecuatito, que es un bebé maguey. En realidad son las pequeñas crías que crecen alrededor de los magueyes. El mesontete es el tronco que está hasta dentro del maguey, del cual se extrae el aguamiel. También es conocido como cajete.
Y el meyolote es el corazón del maguey. Son las hojas tiernas que tiene, que están en el centro antes de que empiece a florecer el quiote. Y bueno, en la parte de hasta abajo también tenemos su raíz. Una vez que conocemos sus partes, ahora sí vamos a conocer el procedimiento para elaborar el pulque. El aguamiel es un líquido dulce que sale del centro o del corazón del maguey. Como habíamos visto, el tronco donde se acumula es el cajete. Debido a sus constantes procesos de fermentación, se le denomina una bebida viva, y dentro de estos procesos se generan microbacterias que provocan el surgimiento de probióticos, prebióticos, lactobacilos y una gran cantidad de nutrientes y vitaminas, como las vitaminas E y C, que se quedan en el pulque. La principal bacteria que denota estos procesos se nombra Pseudomonas mobilis. El pulque es una bebida que existe desde la época prehispánica y en ese entonces era conocido como octli. Era una bebida sagrada que solo podían tomar los gobernantes, consejeros, sabios, guerreros, personas de la realeza, etc. Existen registros provenientes del Valle de Mezquital o Hidalgo que datan de entre los años 500 a 100 a.C., con base en estudios de vasijas, murales y yacimientos antropológicos que confirman la ancestralidad, la carga histórica, social y política de esta bebida y su uso en esa época. El nombre científico del maguey que se utiliza para producir pulque es Agave atrovirens, y las familias más conocidas de estos son salmiana, ayoteco, púa largo, manso y chalqueño. Se encuentran principalmente en el estado de Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, el Estado de México y parte de la Ciudad de México. Aquí tenemos las etapas por las que pasa el maguey. La primera etapa, antes que todo, es la siembra del maguey. Puede ser por una semilla que se planta en la tierra o puede ser por replantación escalonada. Esta consiste en que los mecuatitos o hijuelos del maguey, que ya vimos que crecen alrededor de un maguey más grande, son extraídos y replantados en otro lugar para que así tengan un mayor espacio para crecer. Son llevados a otro sembradío. Aquí tenemos una sala que nos representa alguna hacienda en la que se elabora el pulque, justo como la que les he ido mostrando en los videos. Continuando con las etapas de elaboración del pulque, una vez que se ha sembrado el maguey, la siguiente etapa es crecimiento. El maguey debe madurar. A la edad de 8 a 12 años se realiza la castración o capazón, en la cual se destruye el tallo antes de que se comience a formar el quiote. Se abre una especie de puerta para poder extraer el aguamiel. La siguiente etapa se llama capamiento. Se rasuran las espinas de las pencas, que son llamadas mechichiguales. Esto lo hacen para poder manipular el maguey sin espinarse. Se observan las pencas del maguey y se busca una entrada hacia el centro de la planta. Cuando se realiza esto, se dice que se carea a la planta. Se corta de raíz su punta cónica, que es donde se encuentra la yema del quiote, para evitar que vuelva a crecer. Para poder cortar el centro del maguey, el cuchillo se mete en forma de cruz y diagonal, para que así el corazón del maguey, de donde sale el quiote, se pueda quitar desde abajo. Una vez que se ha realizado el corte, todas las pencas que están alrededor del corazón del maguey se empiezan a quitar, es decir, se empieza a deshojar. Después de ir deshojando el maguey, vamos a poder observar el centro, pero va a estar recubierto, justo como estamos viendo en el video. Después se mete una especie de barreta llamada quebrador, que tiene una palita, y se le empieza a picar en toda la orilla. Después se deja descansar al maguey 3 o 4 meses, y se regresa al maguey para empezarlo a picar. Es decir, con una barreta se le quitan todas las pencas que están alrededor del corazón, y también se le quita la cubierta que tiene, para dejar el cajete libre que almacena el aguamiel. Después viene el proceso de raspa. En esta etapa, con un raspador, se raspa la orilla del cajete, se le quita toda la pulpa o toda la recubierta que hay, para que el aguamiel empiece a salir por aquí y se empiece a acumular en ese cajete. Esta es la fibra resultante, es lo que tapa los poros del cajete.
Una vez que lo hemos retirado, los poros del cajete quedan libres. La textura de esa fibra es un poquito babosa. Sin embargo, si las personas que no están acostumbradas a esto la tocan durante mucho tiempo, empiezan a sentir comezón en las manos. Una vez que los poros del cajete han sido liberados, inmediatamente de las orillas del cajete empieza a brotar el aguamiel a través de esos conductos. A ver si ahorita se alcanza a ver en el video, y empieza a caer sobre el tronco. Una vez realizado esto, se cubre el cajete con pencas durante algún tiempo para que se siga acumulando aguamiel. Por ley, se usaron tapas de barro llamadas tepa para evitar su exposición a elementos naturales y también para evitar que animales como el tlacuache, la rata de campo o el conejo beban el aguamiel, y dejamos que se acumule la mayor cantidad de aguamiel posible. Vamos con la siguiente etapa, se llama extracción. Después de unas cuantas horas, regresamos al maguey para extraer todo el aguamiel que se acumuló. Para alzar el aguamiel, que es la persona que lo extrae, utiliza una cocote, una especie de calabazo hueco parecido al guaje, que tiene dos orificios en los extremos. Al orificio interior, a veces, se le adapta un casquillo de cuerno de res, que es introducido en el cajete del maguey para succionar el líquido. Una vez que se extrajo el aguamiel, se vuelve a rascar el cajete, para que se vuelva a acumular más líquido y se pueda extraer después. Estos procesos de raspado y extracción se repiten diario durante 3 o 4 meses, que es el tiempo que el maguey va a estar dando aguamiel. Después viene la etapa de añejamiento. Y bueno, la etapa de añejamiento ya la comentamos. Es cuando se deja descansar al maguey de 3 a 4 meses antes de picarlo. En todo este proceso básicamente intervienen 2 personas. La primera de ellas es el capador, es la persona que se encarga de cortar las pencas del maguey. Y el tlachiquero es el nombre que recibe la persona encargada de raspar el cajete del maguey y extraer el aguamiel para transportarlo al tinacal. Proviene de la palabra náhuatl, tlachique, y del sufijo ero, que indica el cargo y su ocupación. Y bueno, aquí hemos visto un maguey de plástico que tiene una serie de instrucciones que podemos seguir para simular el proceso de extracción del aguamiel. Entonces, el primer paso es quitar las pencas del maguey y después quitar el centro del maguey. El paso 2, hay que tomar uno de los raspadores de la mesa. Este es el raspador, es el instrumento que se utiliza para raspar al maguey. Y después tenemos que simular el raspado del maguey, moviendo de un lado al otro el raspador, haciendo en forma de medias lunas. El siguiente paso es tomar uno de los acocotes de la mesa. El acocote, como ya habíamos mencionado anteriormente, es una especie de calabaza alargada empleada por los tlachiqueros para la extracción del aguamiel y su posterior vertido en las castañas. Está compuesto por un orificio en la parte superior, denominada boca, por donde se succiona para que se ascienda el líquido almacenado en el cajete del maguey desde el extremo conocido como cuerno o llave. Proviene de las raíces nahuas, atl, que significa agua, y cocotli, que significa garguero. Tomamos el acocote, lo introducimos en el centro del maguey y extraemos el aguamiel. Y luego vaciamos el aguamiel en las castañas. Las castañas son barriles hechos de madero de encino. Son cóncavos de un lado y planos del otro para poder ponerlos en la montura del burro que los va a transportar. Ya después que llegamos a la hacienda, estas castañas son vaciadas en el tinacal. Aquí tenemos unas castañas y aquí tenemos los tinacales. En estos recipientes es donde se da la fermentación del aguamiel. Es un proceso en el cual participan bacterias que producen ácido láctico y levaduras que transforman la sacarosa del aguamiel en alcohol. Los gérmenes acidificans longissimus producen la viscosidad del pulque y las Bacterium aceti el ácido acético. Entonces, se coloca el aguamiel en un tinacal para que empiece a fermentar de forma acética.
El aguamiel de alta calidad se prepara con semillas y raíces durante el otoño en condiciones específicas de humedad. Con eso se forma el pulque conocido como semilla o pulque madre. Este aguamiel de alta calidad se pasa a otro tinacal y se mezcla con más aguamiel. El primer tendido se conoce como punta. Este a su vez se barre o se traspalea a otra tina en donde se le vuelve a agregar más aguamiel. A este ciclo se le conoce como tendido. Esto se realiza para que las cantidades de aguamiel estén controladas. Esto se hace para que la cantidad de microorganismos que realizan la fermentación no excedan su capacidad. Por esa razón ven que aquí vimos varios tinacales juntos. Las condicionantes para una buena producción de pulque, como la planta, el suelo, el clima, la raspa, el aguamiel, las condiciones en el tinacal, etc., se le conoce como la panana. Y bueno, en este cartel está toda la información que hemos platicado hace un momento. Aquí continuamos jugando a ser pulqueros. Una vez que el aguamiel está en las castañas, lo vertimos al tinacal. Y una vez estando aquí, empieza el proceso de fermentación. Al fondo vemos una fotografía de tinacales. Aquí vemos un corambre. Es un cuero de cerdo o chivo cocido, literal. Es toda la piel que le quitaron al cerdo. Se empleaba para el transporte de líquidos. También se le conocía como cuxantle, odre o cuero. En el caso del pulque, el cuero se emplea en crudo, es decir, sin haberlo curtido o en aceite, volteando la piel para evitar que la grasa animal entre en contacto con la bebida y se descomponga. Entonces, en la antigüedad, este cuero se llenaba completamente de pulque. Podemos observar que hay unas protuberancias. Ahí es donde están las manitas del cerdo. En ocasiones, el cuero se llenaba completamente y el pulque llegaba hasta las manitas. De ahí proviene que cuando una persona estaba muy tomada, se le decía que estaba hasta las manitas. Era una forma de decir que tomó la misma cantidad de pulque que la que se usó para llenar a este cuero hasta las manitas. O que su cuerpo estaba tan lleno de pulque que era muy parecido al del cuero que estaba lleno hasta las manitas. Y aquí tenemos una maqueta de una hacienda donde se realizaba pulque. Si se dan cuenta es muy parecida a la de los videos que les mostré. El pulque resultante es transportado a las pulquerías. Para ser transportado utilizaban los cueros de cerdo. Ahí podemos ver al burrito que transporta las castañas desde los sembradíos de magueyes hasta el tinacal. Aquí vemos una representación de una pulquería tradicional. La pulquería es donde se comercializa el pulque. Son centros de diversión e historia. Como vimos hace un momento, el resultado de la fermentación del aguamiel es el pulque blanco. Si este pulque blanco se combina con fruta de temporada, surge una bebida llamada curado. Los jicareros son aquellos que atienden la pulquería y hacen los curados. Por cierto, si en la entrada de la pulquería de este museo presentan su boleto, les darán la prueba de un curado gratis. Ahora vamos del otro lado del museo. Aquí tenemos la fotografía de una pintura que representa que desde la época prehispánica ya se consumía el pulque. Aquí tenemos unos mitos y leyendas de origen prehispánico.
La relación más próxima del pulque con la época prehispánica es remitida a la civilización mexica. Los mexicas recordaban la leyenda de la princesa Xóchitl, quien le presentó la miel del maguey al gobernante de Tula. Sin embargo, el descubrimiento del pulque es más antiguo y las fuentes nahuas lo refieren como mito. En el mito se menciona la participación de Mayahuel como una diosa virgen, quien por amor escapó con Quetzalcóatl, dios del viento. Se unió a él como dos árboles floridos entrecruzados, separados después por las hermanas y la abuela de Mayahuel, quienes la despedazaron y devoraron. Quetzalcóatl recogió los restos, los enterró y se dio así el origen del maguey y del pulque. Las civilizaciones antiguas de Mesoamérica interactuaron, aprovecharon y preservaron el conocimiento del maguey. La fermentación del pulque hace referencia a los 400 conejos, personajes representados en diversos templos nahuas dispersos en el centro del país. Por esa razón ven que en todas las infografías del museo hay varios conejos que están dando la explicación. Hoy en día, los conejos van relacionados con las fases lunares de fertilidad y procreación. Al igual que todas las bebidas embriagantes del mundo antiguo, el pulque en sus orígenes era producido y empleado en rituales de diversas índole, relacionados con la fertilidad de la tierra, la consumación de la cosecha, en las acciones de gracia a las divinidades, además de su ingestión por los elegidos para los sacrificios, para los guerreros que entrarían a la lucha y para las mujeres en labor de parto y lactancia. Este entierro que se encontró está relacionado con el pulque, ahorita lo mencionamos. Ahora hablaremos del mito del pulque en Sultepec, Tecoaque. Significa donde se comieron a los dioses. Ahí hay una zona arqueológica. Sultepec está ubicado en el estado de Tlaxcala. Este sitio fue conocido como Sultepec, Cerro de las Codornices. El entierro número 2, en 1992, que es de la foto que vimos hace un momento, registrado en la plaza central del Gran Basamento, es considerado como la recreación del mito de Mayahuel, que ya platicamos hace un momento. El aljibe 13 de la temporada 2015 se encontró la inhumación de un hombre joven, quizás un sacerdote, al que se le ofrendaron vasijas, jarras y copas pulqueras. Después se descubrió que el cuerpo en realidad era de una mujer desmembrada. Debido a la cantidad de vasijas y la forma colocada en posición fetal, se llegó a la conclusión de que este entierro representó al mito de Mayahuel. Recordemos que hace un momento comentamos que en la leyenda de Mayahuel esta fue desmembrada. Después de muchos estudios se concluyó eso, que fue una representación de Mayahuel, puesto que una joven desmembrada fue depositada con 40 vasijas fitomorfas, los octecomatl, que representan diversos estados de maduración del maguey. Estos hallazgos indican la relevancia de esta especie de maguey y el aprovechamiento de sus productos, en específico del pulque, para la vida de Sultepec, Tecoaque. Aquí tenemos algunos instrumentos utilizados en la extracción del aguamiel. La fotografía que vamos a estar viendo de fondo es de un tlachiquero en Teotihuacán y fue tomada por Sabina Osuna. Ahora veremos los instrumentos que se emplean para transportar el pulque y el aguamiel.
y de este lado está el diagrama del maguey que vimos anteriormente. Les digo, aunque está hasta este punto del museo, creo que presentarlo primero nos permitió comprender de forma más fácil el proceso de la elaboración de pulque, por eso se los quise presentar desde un principio. Y ahora bien, ¿cómo fue que inició el negocio de las pulquerías? En 1909, don Ignacio Torres Adalid funda la compañía expendedora de pulques S.A., junto con un destacado grupo de hacendados. Esta compañía se convirtió en la más grande distribuidora de pulque y llevó a cabo investigaciones al respecto del cultivo, la producción y las propiedades nutritivas de la bebida. La industria pulquera en las haciendas fue un parteaguas económico, una auténtica revolución en la producción agrícola nacional. Con esto, las pulquerías comenzaron a proliferar en las ciudades del centro del país, como Pachuca, Puebla, Tlaxcala y la Ciudad de México. Sin embargo, toda gran revolución termina con otra revolución. Gracias a la ruta México-Veracruz, llamada el Ferrocarril Mexicano, se trasladaban en promedio 460 millones de litros de pulque al año. La aduana estuvo en Onoalco y después en Pantaco. Actualmente existe una aduana en Cuautepec que controla el acceso legal y el control sanitario que certifica la calidad del pulque introducido a la capital. No es coincidencia que la mayoría de las haciendas pulqueras se encuentren a lo largo de esta ruta y contaban con su propia vía de ferrocarril llamada Vías de Cauville. Eran la arteria por donde pasaban los barriles con pulque, movidos en plataformas pequeñas, locomotoras de vapor o por tiros de mulas. La fotografía que estamos viendo se llama Mexican Central Railway Train at Station. Es de Jackson William Henry de 1890. O sea, vean, la producción de pulque era tan artesanal que llamaba la atención de personas extranjeras. La labor del campo en la extracción del aguamiel, para posteriormente fermentarlo, como habíamos dicho, corre a cargo de los tlachiqueros. Algunas personas producen el pulque en sus casas y muchos otros transportan el aguamiel a los tinacales, localizados en las haciendas. El principal medio de transporte son los burros manaderos y las recuas, las cuales son agrupaciones de animales de carga guiadas por un arriero, usados no solo para transportar el aguamiel, sino también el pulque a los expendios de las ciudades. Con el tiempo y la demanda en la producción, se utilizaron carretas, camiones y con la creación de vías ferroviarias disminuyeron los tiempos de traslado. Hoy el transporte es en camiones. Hasta la década de los 90, en el siglo XX, varias familias campesinas continuaban con la elaboración del pulque para subsanar sus necesidades económicas. Aquí tenemos unas pequeñas casillas con los mitos y verdades del pulque. ¿El pulque de pueblo es mejor que el de la ciudad? Falso. El pulque del pueblo es el mismo que el pulque de la ciudad. El que se consume en la ciudad viene de los pueblos de Tlaxcala, Hidalgo y Estado de México, y no se produce pulque en la ciudad, salvo algunas excepciones como Xochimilco y Milpa Alta. ¿El pulque contiene bacterias? Verdadero. Contiene en realidad levaduras y lactobacilos que funcionan como probióticos y prebióticos. De hecho, el pan también contiene levaduras. Y les voy a destruir una pequeña ilusión del pan. Cuando se realiza el pan y se le coloca la levadura, este empieza a inflar. Lo que en realidad ocurre es que las bacterias se empiezan a reproducir y empiezan a liberar CO2, que es lo que hace que el pan se infle. Y por eso el pan empieza a inflar. Cuando nosotros metemos el pan al horno, esas bacterias que reprodujimos las matamos instantáneamente, ya que se mueren cuando el pan lo metemos al horno para que se caliente. Entonces, con las levaduras en el pan, solo reproducimos bacterias para después matarlas. Pero bueno, regresando al pulque, vamos con el siguiente mito. ¿El pulque es una bebida insalubre? Falso. La preparación de esta bebida, desde la extracción hasta su consumo, requiere de un alto nivel de limpieza. De lo contrario, se truena o se hace agua de inmediato, como lo señalan los tlachiqueros, mayordomos y jicareros. Hay un mito relacionado entre el pulque y el alacrán
que dice lo siguiente: se debe lanzarlo en un movimiento al piso y si su caída es como la de un alacrán es bueno. Eso es falso, pero al hacer esto solo estás desperdiciando pulque. Su consistencia no devela su calidad por completo, es catada por su olor, sabor y grado de fermentación. ¿El pulque de lata no sabe igual? Verdadero. No sabe igual porque no es como el pulque natural, lleva otro procedimiento de elaboración industrial. Sin embargo, se exporta a Europa y Norteamérica y permite tanto al mexicano que está lejos como al extranjero acercarse a la patria. De por sí ya sabemos que todo lo industrial tiene menor sabor que todo lo natural. Hay un dicho que dice, solo le falta un grado para hacer carne. Este dicho es falso. Esto se dice más que nada por su alto contenido de minerales, aminoácidos, proteínas, enzimas, vitamina C y complejo B. Debido a que tiene muchas proteínas, se dice que casi está cerca de la carne, pero no, o sea, sí tiene buenos nutrientes, pero tampoco llega a ser igual que la carne. Se dice que para fermentar la bebida se añade una manta envuelta con excremento o cualquier otro tipo de ingrediente. A esto se le conoce como la muñeca. Esto es falso, porque lo que no se quiere es acelerar la fermentación, ya lo vimos hace un momento. O sea, para que lleve un proceso se pasa por varias tinas. Además, cualquier agente extraño contamina y detiene dicho proceso. Hay una leyenda que dice que el conejo sale ebrio del maguey. Esto es falso, aunque la leyenda es divertida y chistosa. El aguamiel no se ha fermentado, por lo tanto, no contiene ninguna sustancia que cause ebriedad. Ya vimos que el alcohol se produce a partir de la fermentación. Lo chistoso es que mencionan también al conejo, así como lo hacían en la época prehispánica. Existen diferentes calidades de pulque verdadero, dependiendo del tipo de planta, la zona, la preparación, el tinacal, el tiempo de maduración, el transporte, el manejo final de la pulquería y todos estos elementos, la calidad del pulque varía considerablemente. Ya lo vimos hace un momento con la explicación del proceso. Hay otro mito que dice que para acelerar su proceso de fermentación se le echa babilla del nopal al pulque, el corazón del nopal o de la misma penca. Esto es mentira, no es necesario ni acertado, nunca se ha hecho. Volvemos a lo mismo, lo que no se quiere es acelerar el proceso de fermentación. Este me dio risa, ¿el pulque causa diarrea? Falso. Cuando una persona tiene diarrea después de beber un pulque, es porque el sistema ya estaba propenso a esta situación, es decir, ya tenían un problema en el estómago. Las levaduras lo que hicieron fue limpiar el sistema. Eso también llega a ocurrir con la leche y el pan, y no por eso ya decimos que provocan diarrea. El pulque es conocido como chamaquero. ¿Por qué? Porque dicen que mejora la calidad de los espermatozoides y la leche materna. Esto es verdadero, debido a la cantidad de nutrientes que tiene. ¿Existe pulque suave y fuerte? Falso. El pulque suave se refiere al sabor de un pulque joven. Conforme va madurando, adquiere un sabor más fuerte, conocido en el argot como pulque macizo. ¿El pulque es bueno durante el embarazo y la lactancia? Verdadero. Incrementa la producción de leche y ayuda al desarrollo psicomotor del niño, debido al contenido de triptófano, vitamina C y vitaminas del complejo B, los cuales son precursores de varias neurohormonas. ¿Las fases lunares afectan la producción de pulque? Sorpresivamente es verdadero. El agave se castra en luna nueva cuando no hay atracción de la luna hacia la Tierra y viceversa. ¿El pulque puede durar hasta una semana? Falso. De preferencia, se debe beber los 3 primeros días después de que sale del tinacal. El pulque forma parte de la tradición y vida del pueblo que no podía quedarse atrás con los dichos y refranes. Estos nacen con la necesidad del pueblo de expresar de manera simple y coloquial realidades y moralejas de su diario acontecer. Así como el albur en las pulquerías es sinónimo de camaradería, el que pierde no se enoja, pues sabe que le tocó ver ganar al otro. El que no sabe raspar no puede ser tlachiquero. Si quieres ganar dinero, trabaja de pulquero. Estos dichos y refranes
están asociados al negocio del pulque, ya que era tan redituable y próspero que reflejan mucho de lo que se vivía en esa época donde existía una auténtica aristocracia pulquera. No iré a rezar al templo porque estoy cojo, iré a la pulquería aunque sea poquito a poco. El pulquero que lo entiende, más agua que pulque vende. A cocote nuevo, tlachiquero viejo. Échale agua, cielo viejo, pa' que nazcan maguillitos. No le hacen que nazcan ciegos, con que nazcan borrachitos. Ya viene el estado seco, hay que cenar otros traguitos. No se apene, jálele joven. No tiene culpa el pulque, sino el briago que lo bebe. Creo que algunas de estas frases muchas personas de otros países no las entenderán. El que no conoce lo que es el pulque, con el tlachique se saborea. Hijo de maguey, mecate. Ya lo tengo y es pa'l pulque, y si falta lo compramos, y si sobra, lo tiramos. Esta oración me dio risa. Mi hígado encomiendo a tu santa mano, y lo que estoy bebiendo lo orine sin daño. Permite que no se nuble mi vista, porque después de unos pistos me caigo en la pista. Aquí hay curado de lima, de melón, de manzana. Si a usted le gusta mi prima, a mí me gusta su hermana. ¿Echo el pulque en jarra o en vaso? Esta está graciosa. Dispulque, ¿qué va a tomar? Ay, pulque, no seas ingrato. Ay, por Dios, no me abandones. Cuando me siento triste, tú la alegría me repones. Hasta los poetas surgen gracias al pulque. Al maguey que no da pulque, no hay que llevar a cocote. No hay amor más puro y sincero que el de un pulquero. Me gustó esa. Pobre, pero para los frijoles sí saco. No importa lo grueso, sino lo travieso. A quien te hable en pulquería, recuerdos a la familia. Salpicones de curado. También me gusta cómo otros dichos los adaptan al pulque. Igual sería divertido que cada uno le dé su interpretación y lo deje en los comentarios. Tanto peca el que raspa el maguey como el que saca el aguamiel. Aunque sea a una hora a pata, nunca está lejos la pulcata. Ya para mí no hay pulquerías, huyó por siempre de mí el beber, dejando en esta barriga mía la fuerte cruda del amanecer. Solo toma pulque puro quien bebe en el tinacal. Toma pulque y come nopal, y vivirás un montonal. No sacudan tanto el chile, que se riega la semilla. Pulque bendito, dulce tormento, ¿qué haces afuera? Vamos pa' dentro. Pulque nuestro, que estás en los cueros, que tumbas a prietos y a los güeros. Santificado sea tu juguito delicioso. Vénganos 20 litros diarios a cada casa mexicana. Hágase un tinacal en la tierra y otro más grande en el cielo. Amén. Cuando esté yo muriendo y me echen la bendición, que me la eche un pulquero muy colorado y panzón. Y aquí está el mito. Al pulque le falta un grado para hacer carne. No soy de Alvarado sino de Jalapa, o sea de Jalaspito. El que bebe se emborracha, el que se emborracha duerme, el que duerme no peca, el que no peca va al cielo, y como al cielo vamos, pues bebamos. En pulquería llena, ¿comes parado? Esta noche corro gallo, hasta no encontrar velorio, pa' preguntarle al difunto si hay pulque en el purgatorio. Vean cómo hasta el pulque está involucrado en festividades como el Día de Muertos. Cuando la vida sea como el pulque, me la tomo en serio. En mejores tepalcates he frito mi longaniza. El árbol de las maravillas arriba da melones, en medio da limas y abajo camotes y atrás pasas. Ahí les van estos fierros, hoy que es día de su bautizo. Y con esto acabamos todos estos dichos y frases. Espero que se hayan divertido un poco.
Recordemos que los curados son la combinación del pulque blanco con frutas, semillas o verduras. Muy probablemente esta combinación se dio desde épocas muy tempranas, ya que existen recetas para la elaboración de curados en publicaciones sobre cocina mexicana desde el siglo XIX. Sin embargo, su elaboración dentro de las pulquerías fue popularizada en la década de 1930, tal vez poniéndose a la vanguardia de la moda de los cócteles norteamericanos. Sin embargo, a diferencia de los cócteles, los curados no se elaboran como un licuado, ya que al ser una bebida de fermentación, al mezclarlos sin cuidado, pueden causar molestia estomacal. Cada sabor lleva un proceso distinto. Los ingredientes se pueden hervir, remojar o machacar, y cada jicarero conoce bien su procedimiento. Ahorita estamos viendo algunos de los instrumentos que se usan para la elaboración de curados. En todas las épocas se acostumbraba a ver que, en la puerta de los expendios, se instala una señora para freír tlacoyos, enchiladas, pambazos, sopes, tacos de tripa o cabeza de pollo, y servían carnitas, pancita de borrego o de chivo, pajarillas, cueritos de buey y vaca. Entre los derivados culinarios que pueden originarse con el pulque, además del uso del maguey para la barbacoa, el michiote y los ricos gusanos, debemos mencionar las reconocidas salsas borrachas, que contienen pulque, las carnitas de puerco o barbacoa rociadas con pulque natural o curado, los riñones y el jamón empulcados, ayocotes en tlachicón, licores, pan de pulque, merengues, postres como nieve o paletas heladas, etc. Esto tan solo es una pequeña muestra de la rica creación gastronómica derivada del pulque. Algunos de los juegos que más se jugaban en las pulquerías eran el rentoy. Es un juego popular de baraja española que existe desde la colonia. Se juega por parejas, repartiendo 3 cartas a cada uno y poniendo la muestra que indica el triunfo. Tiene cierto parecido a la brisca, con la diferencia de que los compañeros pueden comunicarse entre sí a base de señas imperceptibles y rápidas. El dominó es otro juego. A los participantes se les da una serie de fichas. Se comienza con la mula del 6, que es la ficha que en ambos lados tiene el número 6, y a partir de ahí el resto de los jugadores van colocando las fichas, colocando la ficha que tenga el mismo número que tiene la ficha de la mesa y alineándola para que ambas fichas queden unidas. Gana el que no se quede con ninguna ficha primero. Otro juego conocido es la rayuela. Hay varias variaciones de este juego. La que describen aquí dice que se trata de un tiro al blanco, ya sea con marcas en el piso, latas metálicas o una pequeña tabla con un orificio, con o sin un resorte abajo que agrega un grado de dificultad. El reto es hacer entrar la moneda a un tejo. La mayor puntuación es 8 puntos. Si el disparo cae en el hoyo, vale 8 puntos. Si el disparo cae mordiendo el círculo, vale 4 puntos, y a eso se le llama pítima. El objetivo es llegar a 32 puntos. Aquí hay algunos tableros de rayuela. Este que tenemos con un resorte se llama tongolele. Se llama así porque debido al resorte, el tablero imitaba los movimientos de la cadera de una actriz vedette muy conocida en la época cabaretera en México, llamada Tongolele. Este es el tablero de la rayuela clásica. Nació en las pulquerías. En este juego no se apostaba dinero, sino la siguiente ronda de pulque. Esta modalidad de rayuela es la contemporánea. Incluía un mecanismo que sostenía las monedas, y cuando llegaba a cierto peso, se vaciaba y sacaba las monedas recaudadas. En la época virreinal, existieron muchas prohibiciones para el pulque. Las licencias eran otorgadas únicamente a boticarios y alrededor del año 1650 se permitió que la bebida fuera comercializada en varios puntos de la ciudad y solo estaba permitido el pulque blanco. Con su venta surgieron impuestos, control en el número de pulquerías dentro de la ciudad,
tanto para hombres como para mujeres. Gradualmente, el consumo del pulque fue ganando terreno. Incluso era utilizado como ingrediente en la gastronomía criolla y mestiza. A finales del siglo XVIII, el pulque fue protegido físicamente, ocupando el cuarto lugar en la recaudación de monto de productos totales. Desde la época virreinal, fueron mujeres indígenas, mestizas y mulatas las que comercializaban el pulque. En 1662, en la capital, existían 36 pulquerías, de las cuales 12 eran exclusivas para las damas, y durante siglos, organizaciones civiles que vigilaban las buenas costumbres presionaban a las autoridades a crear la división de sexos y evitar actos inmorales. Entre 1950 y 1970 fue dictada la construcción obligatoria de un apartado físico donde se podía atender a mujeres y niños, el famoso departamento de mujeres, dentro de las pulquerías. En 1982 se deroga dicha ley, pues la pulcata no discrimina y sus consumidores siempre encontraron cómo convivir sin distinción. Y aquí tenemos una rocola. No sé si esa rocola funcione realmente. Sin embargo, en las pulquerías era un elemento muy común. Las personas agregaban una moneda, seleccionaban la canción y automáticamente la rocola, de los discos que vemos ahí adentro, seleccionaba el que tenía la canción que queríamos y la empezaba a reproducir. Hoy en día, la medida que se utiliza para cualquier líquido es el litro, pero en aquella ocasión existían recipientes especiales para medir la capacidad del pulque. Aquí los podemos ver. El recipiente tornillo tenía capacidad de 1 litro, el chivato 4/5 de 1 litro, la cacariza 1 litro, el camión o maceta alrededor de 2.1 litros, la piña 1 litro, la lola 1 litro, tornillo chico 1/4 de litro, la probadita 1/5 parte del litro, el vaso 1/4 parte del litro, la tripa medio litro y la catrina 1 litro. Aquí tenemos algunos recipientes reales que eran muy común ver en las pulquerías. Y aquí tenemos más recipientes. El ferrocarril mide 1 litro, la paloma 1 litro, la viola 3/4 de litro, la reina 1 litro, las jícaras de 1/4, de 1/2 y de 1 litro, y la cacaricita de medio litro. También tenemos el cañón de 1 litro y el chivo de 1/3 parte del litro. En el campo se bebe pulque en jícaras o directo de la soma, que es la hoja del maguey formando una cuña. En la ciudad, distintos cronistas dan cabida a los vasos en los que se servía el pulque. Como los que vimos hace un momento, eran vasos verdes de uso común y corriente que se fueron agentando y convirtiendo en una peculiaridad de las pulquerías. Guillermo Prieto, en el siglo XIX, describía el interior de una pulcata de la época. Decía: en anchos tablones se veían cajetes de barro poroso, cantaritos pequeños de la misma materia, vasos de vidrio verde, de más de la tercia, figurando un tornillo en su relieve. Y aquí tenemos los nombres de algunas pulquerías. Ya si quieren verlas a detalle, pueden pausar el video. A lo largo de la historia, las pulquerías han destacado por sus fachadas coloridas y nombres peculiares. Algunos los tomaban de las noticias del día, otros se inspiraban en historias épicas y otros hacían énfasis en el hedonismo del fermentado. Las pulquerías son establecimientos familiares que llevan de 2 a 5 generaciones al frente del negocio. Algunas tienen más de 80 años operando. Sus propietarios hacen énfasis en la calidad del pulque que sirven y respetan los procesos desde el tinacal a la mesa. Elaboran curados de semillas, frutas y verduras frescas de la temporada, que se convierten en la especialidad de la casa, así como el pulque de ajo, o sea, de ajodido, es decir, blanco, por ser el más barato. La picardía del lugar, presente en sus muros, decorados con murales, fotografías, dichos, albures, la típica barra con canaletas, sus vitroleros y barriles, la rocola,
el altar de la Virgen de Guadalupe, el molcajete con la mejor salsa y la botana a la hora de la comida, los juegos populares, los parroquianos asiduos y un jicarero, siempre atento a la orden del cliente, son elementos presentes en una pulquería con tradición. En la década de los 50 fueron clausuradas cerca de 150 pulquerías, bajo la administración del llamado Regente de Hierro, Ernesto P. Uruchurtu. Fue notoria su persecución con el cese de expediciones y revocación de licencias para las pulquerías. En 1976 se publicó el Reglamento para el Control Sanitario del Pulque. Se actualizó en 1981, el cual aún es vigente, rigiendo su producción y distribución. Se conoce como toreos a los expendios clandestinos de pulque que no cumplen con la normatividad y calidad del mismo, poniendo en riesgo a la salud de los consumidores. Como ya hemos visto, el pulque se trasladaba por ferrocarril y llegaba a la aduana. Era inspeccionado por las autoridades. Se desechaba el pulque que no cumplía con la norma oficial y era catado por los compradores en las receptoras del pulque. Distintas aduanas y estaciones funcionaron a lo largo del tiempo. Algunas estuvieron en Peralvillo, Nonoalco, San Lázaro, Pantaco y actualmente Cuautepec. En las pulquerías de la ciudad se realizaban constantes inspecciones de salubridad y fiscales. Se controlaban cuántos barriles entraban y cuántos vendían para evitar que fuera adulterado. Se contaba con horarios estrictos. La normatividad incluso fue cambiando la configuración de las pulquerías. La instalación de sanitarios y azulejo para su fácil limpieza, el departamento de mujeres que dividía los comensales, el uso obligatorio de bidones de vidrio, la desaparición del aserrín del piso, etc. Los incumplimientos a estas normas constantemente causaban multas y cierres de los establecimientos que implicaban una cómoda recaudación de impuestos para el erario público. La imagen que estamos viendo es de unos policías tirando probablemente pulque clandestino de 1940. Enseguida veremos algunos documentos de esta pulquería, en la que está el museo. La peregrinación de la industria magueyera tiene su origen en 1921. Es una tradición que persiste hasta nuestros días, resignificada en lo que conocemos en la actualidad como peregrinación pulquera. Se realiza la segunda semana de diciembre de cada año. Las personas que participan llegan a distintos santuarios religiosos, por ejemplo la Basílica de Guadalupe. Este elemento que vemos se llama catador de pulque. Era el instrumento utilizado en las aduanas para catar pulque, el cual servía para que el encargado pudiera identificar las características organolépticas de la bebida y así saber si cumplía o no. Y en la parte de arriba de esta sala estamos viendo un Judas. En la tradición mexicana, los Judas son figuras de cartón que representan a Judas Iscariote, el discípulo que traicionó a Jesucristo y que lo vendió para que fuera crucificado. Una de las tradiciones de Semana Santa es que esta figura se quema para eliminar así a quien traicionó a Jesús. Con el paso del tiempo, esta figura se ha ido modificando. Para representarla, utilizan siluetas de diablitos y en años más recientes utilizan personajes que no son muy queridos por la sociedad. Pueden ser políticos, actores, futbolistas o algo que haya causado el enojo de la comunidad. El sábado de Gloria reabría la pulquería, después de que Jueves y Viernes Santo permanecía cerrada, porque de acuerdo a la tradición, esos días son de luto.
Cuando la gente regresaba, veía la pulquería adornada con papel picado, lista para realizar la quema de Judas. Desde muy temprano, frente al establecimiento, se colgaba el Judas, el cual era encargado a los artesanos cartoneros, que creaban un personaje de formas y colores vistosos a semejanza de algún personaje impopular de la época. También se encontraba un anafre donde se preparaba la fritanga, preparada con manteca, cebolla, ajo, epazote y por supuesto mucho chile, botana que se repartía entre los parroquianos que llegaban a tomar su pulque después de la misa de gloria. Ahí, cerca de las fritangas, se colocaba una mesa llena de juguetes tradicionales que eran repartidos a niñas y niños. Al caer el alba, se encendía el Judas, que estaba preparado con cohetes y chifladores. En su interior se colocaban artículos para el hogar, como escobetillas, jícaras de plástico, platos, jergas, jabón, mandiles, vales para cambiarlos por pulque, entre otras cosas, además de las 30 monedas que simbolizaban el pasaje bíblico de que Judas vendió a Jesucristo por 30 monedas de plata. En algunas pulquerías también se realizaba el tradicional juego de el palo encebado, que contenía en la parte superior un regalo especial. En algunas regiones, un sábado antes de la Semana Mayor, mandaban a matar un cerdo o un chivo para la fiesta, y con el cuero del animal se hacía un colambre, que posteriormente servía para traer pulque del tinacal. Probablemente esta celebración se dejó de realizar a mediados de la década de los 60, debido a los cambios suscitados por el Concilio Vaticano II, en donde se determinó cancelar en la liturgia católica la ceremonia sabatina de apertura de la gloria e instituir la celebración dominical del domingo de resurrección. Y con esto concluimos el recorrido de las salas principales. Vamos al vestíbulo que está afuera de este museo. Lo que veremos a continuación será una gran cantidad de escenarios de cartón que representan a las pulquerías con elementos tradicionales mexicanos, y también vamos a ver las figuras de algunos Judas. Además, vamos a ver una exposición de fotografías. Listo, ya llegamos al vestíbulo, donde tenemos una exposición temporal. Esta se llama Curado de Sangre, Sensacionalismo, Nota Roja y Pulque. Muestra diferentes noticias en las que supuestamente culpan al pulque de las desgracias que ocurrieron. Pero cuando analizamos la noticia a fondo, vemos que no fue culpa del pulque, sino de la persona. Ya si quieren leer las noticias, pueden pausar el video. Esta exposición fue realizada por Paul Aarón Jiménez Báez, que estudió pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y es un miembro del colectivo El Tinacal, y también por José Eduardo Arellano Anaya, que es un comunicólogo y fotógrafo de profesión, pero pulquero de corazón. En este trabajo se trazará un esbozo histórico sobre el tratamiento de la prensa hacia los hechos violentos en los espacios de consumo de pulque. Se presentan algunas notas acerca de los discursos ideológicos y en la prensa escrita que han denigrado a la bebida pulque, su consumo y a los espacios de consumo. Posteriormente, se muestran ejemplos concretos de notas en la prensa del siglo XIX y XX a propósito de los hechos de violencia ocurridos en las pulquerías desde el enfoque de la nota roja. En otras palabras, a las pulquerías las presentan como un hecho de muerte. Si por ejemplo hubo un asesinato en una panadería, no recalcan que fue en una panadería, pero si es en una pulquería, lo remarcan hasta más no poder. También veremos ejemplos específicos de la prensa actual, que de por sí los encabezados de los periódicos actuales son muy amarillistas, ponen fotografías muy violentas y además letras muy llamativas que generan violencia, pues al aplicar esto en una noticia relacionada a una pulquería, con mayor razón, la gente se va a espantar de estos lugares. La idea generalizada a propósito del pulque como algo negativo para los individuos y por extensión para la sociedad colonial se muestra claramente en las principales fuentes de información, los archivos y expedientes de carácter criminal, seguido de los documentos de carácter religioso. En cuanto a las pulquerías, el espacio de consumo de pulque por excelencia, los calificativos eran más que claros para acentuar la opinión que se tenía del pulque. Les decían antros de iniquidad, antesalas del infierno, oficinas de Lucifer,
e incluso expresiones como orgías de ebrios son comunes en los expedientes, y en algo coincidían los informes políticos y las autoridades religiosas. Según ellos, el pulque era culpable de prácticamente todos los pecados y problemas sociales, incluso la idolatría, la rebelión, la pobreza, la enfermedad, los crímenes con violencia, la infidelidad y el incesto. A finales del siglo XIX, los científicos hablaban bajo el marco de campañas antialcohólicas y opiniones emitidas por médicos de un embrutecimiento y degradación de la raza mexicana por causa de la bebida nacional. Se responsabilizaba al pulque de ser un promotor de problemas físicos y psicológicos. Grupos como la Sociedad Mexicana de Temperancia emitieron cartas al entonces gobernador de la ciudad, donde se podían leer cosas como las siguientes: de por sí la embriaguez del pulque predispone a la riña y da audacia a la perpetración de los delitos, puesto que al contrario del aguardiente, no produce tan violentamente el estado de coma que postra al borracho, sino que lo deja con bríos, con alientos para reñir. Vean cómo incluso hacían ver mal al pulque, pero defendían a otras bebidas. Esta actitud respondía a una ideología dominante que renegaba del pasado indígena. La palabra escrita encontraría un poderoso aliado en la prensa que estaba dispuesta a hacer del pulque y las pulquerías uno de los principales chivos expiatorios de todos los males sociales. Incluso llegaban a mencionar que el pulque era malo, pero no mencionaban nada de algunas otras bebidas alcohólicas, como el whisky, el ginebra y el vodka. Incluso parecía un problema de clasismo, en donde bebidas más caras no eran las culpables y el pulque, que es relativamente barato, sí era el culpable. Prensa que bajo la forma de un nuevo subgénero periodístico que explotaba los hechos de violencia y sangre, dio rienda suelta a su pluma y posteriormente a la imagen para dejar claro que el pulque, además de todo lo anterior, era literalmente una cuestión de vida o muerte. El objetivo era claro para la prensa: maximizar los hechos violentos en las pulquerías para llamar la atención de la sociedad en general y sobre todo el de las autoridades para que terminaran cerrándolas. En el modelo narrativo periodístico de la nota roja, la información del hecho en sí, aunado a la explotación de la imagen del mismo, que en muchas ocasiones funcionaba como anzuelo de venta, encuentra en su nicho en el morbo de un público ávido de este tipo de contenidos, sucesos en que interviene la violencia, es decir, crímenes sangrientos, accidentes, pérdida de la vida, conflictos pasionales, detenciones, investigaciones, procesos judiciales y legislaciones penales, además de catástrofes naturales, atentados a la salud, incluyendo desvivisiones y seguridad pública. O sea, imagínense, decir que el pulque era culpable de un terremoto. El uso del lenguaje es característico. Los textos y fotografías, por su crudeza, se cargan inevitablemente de una dosis de humor negro. Se tiende a algunos juegos de palabras, doble sentido, localismo o usos de la lengua popular. En suma, lo tragicómico. Tiene un valor en sí misma, debe publicarse, porque de no hacerlo, sería ignorar deliberadamente un vasto sector de los acontecimientos sociales. Son acontecimientos que reflejan la descomposición social, las desigualdades económicas y testimonio de un estado fallido. En toda la primera mitad del siglo XX, persisten una variedad de discursos de carácter médico y pedagógico, promovidos por el gobierno en contra del consumo del alcohol en general y del pulque muy en particular. En 1952, la administración del regente de hierro, del que ya hablamos, Ernesto Uruchurtu, ordenó cerrar cerca de 200 pulquerías en todas las zonas de la ciudad, así como cabarets y demás lugares de esparcimiento de las clases populares, bajo la campaña por la decencia. En este contexto, no es de extrañar que en los últimos años tengamos numerosos ejemplos categóricos sobre la nota roja pulquera. Parece ser que los hechos de sangre, donde hubo algún tipo de bebida espirituosa de por medio, no son tratados con el mismo rasero del periodismo y por ende social. Que esta pequeña muestra que estamos viendo sirva para reflexionar sobre el espacio de consumo de pulque, donde, si bien este tipo de hechos ocurrieron y ocurren, no es lo principal ni lo más importante. Es más, no son hechos que ocurran o que permanezcan a su cotidianidad. Sin embargo, la herencia de las campañas mediáticas de los siglos pasados sigue vigente y ocasionalmente se asoma en algún puesto de periódicos o nota electrónica. Independientemente del pulque,
Esto nos sirve para reflexionar sobre la veracidad y exageración de los medios. Si hacen esto con un tema específico como lo es el pulque y las pulquerías, ¿qué les hace pensar que no harán lo mismo con otros temas? Incluso da la sensación de que los medios solo quieren informar lo que ellos quieren que nosotros pensemos o que creamos, y no realmente la noticia como es. Ahora vamos a ver una serie de Judas y una serie de maquetas hechas de cartón que representan a las pulquerías, pero que tienen elementos mexicanos.
La siguiente sección se llama Mayordomía de Mayagüel. Recordemos que Mayagüel es una diosa asociada al pulque y al maguey. En México, la mayordomía se hace referencia a una responsabilidad colectiva o ritual en la cual se nombra a una persona, grupo o comunidad como encargada de honrar y cuidar una deidad o una tradición. Entonces, en este caso, se trata de hacer rituales y eventos destinados a honrar a Mayagüel y al maguey. La exposición de imágenes que estamos viendo aquí registran la mayordomía de Mayagüel, es decir, las personas, eventos y ceremonias que hacen una peregrinación pulquera, que llevan ofrendas y que realizan rituales para recibir y cuidar la deidad y el pulque. Aquí vemos una representación de Mayagüel, de la cual el Museo del Pulque y las Pulquerías se está haciendo cargo. Algunas de estas ceremonias son misas, procesiones con tlachiqueros y cargadores de castañas. También eventos artísticos y encuentros culturales en torno al maguey y el pulque, como conciertos, talleres, performances, pláticas, etc. Hoy en día las mayordomías, no solo a Mayagüel, sino a cualquier otra deidad, son importantes porque unen la parte sagrada con la parte popular. También representa una fusión de tradición prehispánica con práctica ritual contemporánea. Como podrán observar, el museo está en el piso superior de la pulquería. Arriba de las escaleras que nos permiten llegar a él, hay más figuras de Judas. Al fondo de ese pasillo es donde está el museo, y en el barandal de las escaleras hay una exposición que se llama Rostros que no quiero olvidar, memoria visual de personajes pulqueros. Fue realizada por Delicado Quintero. Las fotografías que estamos viendo son una serie de retratos que conforman un grato álbum personal de grandes amigos de Quintero, y también es un homenaje. ¿Se acuerdan que comentamos que hubo una época en la que muchas pulquerías cerraron? Pues estas personas son los que han perdurado y mantuvieron con vida las pocas pulquerías que aún están en servicio. Son estos grandes personajes los que le dan magia y un toque de nostalgia a esos espacios que, al parecer, se van extinguiendo con la entrada de nuevos gustos y actitudes que tienen hoy los nuevos consumidores. La pequeña muestra fotográfica abarca solo unos cuantos rostros que han dejado en la historia de Delicado Quintero una alegría, un albur o un buen paso de baile. Cada uno de ellos tiene su propia labor dentro de las pulquerías, desde jicareros, ayudantes y consumidores que conforman una familia. Delicado Quintero tiene la esperanza que funcione como un registro visual para no olvidarlos, tenerlos en la memoria colectiva pulquera y mostrarlos en un futuro, y así no solo mencionarlos, también podremos observarlos, aunque sea solo en imagen, pero no sepultarlos en el olvido. Todo esto nace porque a Delicado Quintero así le sucedió con tantos pulqueros con los que convivió y que hoy ya no están. Creía que siempre estarían en las pulquerías y dejó de lado retratarlos, pero hoy solo puede hablar de ellos, porque no es lo mismo encontrarlos o ya mínimo mostrar de quién está hablando. Delicado Quintero hace una invitación a todos aquellos que van a las pulquerías como un lugar especial y afecto para que construyan una memoria visual de los personajes que conviven dentro de ellas. Delicado Quintero estudió la carrera de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y fue egresado de la Escuela Activa de Fotografía. Y con esto terminaríamos este museo. Sin embargo, recientemente abrieron otra sala en la planta baja. Vamos a conocerla. La nueva sala que abrieron tiene un ajolotario. Aquí lo estamos viendo. Con tantos ajolotarios que hemos visitado, vamos a saber muchas cosas del ajolote
antes de llegar al Museo del Ajolote. Vamos a esas infografías para conocer un poquito más de los ajolotes y ya después los observamos en las peceras. Los ajolotes, cuyo nombre viene de la palabra axolotl, del náhuatl, o achoques, que viene de la palabra purépecha achoqui, son anfibios que pertenecen al género Ambystoma, el cual contiene aproximadamente 32 especies y se encuentran distribuidas desde el centro de México hasta el sur de Canadá. En México hay 16 especies. El hábitat del Ambystoma son lagos, lagunas, canales, ríos de montaña y otros cuerpos de agua dulce con temperaturas frías y templadas, entre 10 y 19 grados. Uno de los ambistomas más conocidos es el ajolote de Xochimilco, cuyo nombre científico es Ambystoma mexicanum, y su distribución actualmente se encuentra, con poblaciones muy reducidas, en las zonas lacustres del sur de la Ciudad de México, como Tláhuac, Chalco y Xochimilco, por lo que esta especie no es endémica ni exclusiva de Xochimilco, sino de toda la cuenca de México. Recuerden que endémico significa que solo se da en ese lugar. Si un ajolote de Xochimilco lo llevamos a otra parte, ya no conserva ese estado de larva, sino que se transforma en una salamandra. Solamente aquí en la cuenca de México continúa conservando sus características en la edad adulta. Todas las especies de Ambystoma tienen propiedades de regeneración de extremidades, branquias y tejidos de órganos, como corazón, hígado, pulmones, entre otros. Asimismo, algunos ajolotes sufren metamorfosis para adquirir su forma adulta y se convierten en salamandra, pero algunos se consideran neoténicos, lo que significa que conservan su forma larvaria, es decir, la forma de ajolote, aun cuando alcanzan la madurez sexual. Este es el caso del Ambystoma mexicanum, Ambystoma dumerili y Ambystoma taylori, mientras que otros son facultativos y pueden sufrir metamorfosis o no, dependiendo de las condiciones de su hábitat. Los ajolotes muy jóvenes necesitan comer a diario. Los ajolotes adultos se pueden alimentar de 3 a 4 veces por semana y los ajolotes mayores a 10 años 2 veces por semana, aunque lo mejor es que tengan siempre disponible alimento en su contenedor. No se recomienda darles como alimento a grillos o tenebrios debido al contenido de quitina, que es más tardado de digerir por un ajolote. En todo caso, este tipo de alimentación tiene que ser solo complementaria. Las enfermedades más comunes que pueden sufrir son infecciones en la piel, ya sea por hongos, bacterias o parásitos. La mayoría de esas enfermedades son tratables si se detectan a tiempo. Uno de los signos de enfermedad es el aumento en la falta de apetito, principalmente cuando son infecciones internas. Aquí tenemos la guía de cuidado y mantenimiento de ajolotes. El tamaño mínimo que se recomienda para adquirir un ajolote es a partir de 6 o 7 centímetros, que es aproximadamente a los 2 o 3 meses de edad. A ese tamaño tienen mayor probabilidad de sobrevivencia y también ya consumen alimentos que son fáciles de conseguir en la mayoría de los acuarios. Para poder cuidar a los ajolotes se deben usar los siguientes elementos. Contenedores. Pueden ser peceras de cristal, acrílico, contenedores de plástico o estanques de diferentes formas y tamaños. Lo principal es que el lugar donde estén sea mucho más amplio que alto. La capacidad mínima recomendada para 1 o 2 ajolotes es de 60 litros en adelante. Agua. Se puede ocupar agua de garrafón y también de la llave. A esta última se le tiene que adicionar previamente gotas de anticloro. Temperatura. Debe estar entre los 14 y 20 grados, que es el rango ideal. La filtración. Es importante mantener el agua circulando y con buena calidad. Se recomiendan filtros que tengan un flujo moderado de agua. Tales filtros pueden ser filtros de cascada, filtros internos, filtros de canasta para acuarios de 100 a 200 litros. Y en contenedores de cuarentena, que son de 4 a 8 litros, se recomienda usar filtros de esponja. Estos funcionan conectados a una bombilla de aire. La iluminación y la decoración. Los ajolotes son animales que naturalmente viven en ambientes poco iluminados o con suficientes escondites. El caso de la iluminación bastará con una lámpara para acuario de intensidad normal.
Los acuarios pueden estar adornados con plantas naturales de agua fría como elodea, cola de zorro, pino de agua, valisneria, hidrofila y plantas artificiales sin filo en sus bordes. El sustrato debe ser un sustrato que no les quepa en la boca, ya sea mediano o grande, como piedras de río o grava sílica lisa, mayor a 3 centímetros. No se recomienda la arena, porque esa se la pueden comer. La alimentación. Los ajolotes son animales carnívoros y su dieta principal está compuesta por alimento vivo. En cautiverio, normalmente se les dan los siguientes alimentos: pulga de agua para ajolotes de 0.5 a 3 centímetros, artemia para ajolotes de 4 a 8 centímetros, tubifex para ajolotes de 6 centímetros en adelante, peces pequeños para ajolotes de 7 centímetros en adelante, lombriz de tierra en trozos para ajolotes de 10 centímetros en adelante, acosiles para ajolotes de 15 centímetros en adelante. Otros alimentos pueden ser los pellets para ajolotes de 5 centímetros en adelante y trozos de pescado o pollo, y tubifex liofilizado para ajolotes de 7 centímetros en adelante. Se puede elegir la dieta que más facilidad tenga de darles y variar de vez en cuando. El alimento principal que están usando en este museo es tubifex vivo. Y aquí tenemos una infografía del desarrollo embrionario del Ambystoma mexicanum. También tenemos una imagen que ilustra las etapas. Empieza como un huevo y embrión. El huevo supone la primera etapa en el desarrollo del ajolote. Mide aproximadamente 2 milímetros y está protegido por una sustancia gelatinosa, producto de la segregación de la madre y de su contacto con el agua. El embrión se originará tras una semana y medirá unos 11 milímetros. Tras una semana más, el huevo se romperá y comenzará la tercera fase, y comenzará la siguiente fase, la larva. En esta fase, el cuerpo es transparente debido a la carencia de células cutáneas, por lo que es posible observar los órganos internos y procesos digestivos del animal. Primero, desarrolla las extremidades delanteras y una semana después, las traseras. En esta etapa, la larva rondará entre los 11 y los 50 milímetros. Y la etapa final es la adultez. Comenzará un par de semanas después del origen de las extremidades. Sin embargo, no será una plena adultez hasta el paso de los 18 meses o 2 años. La medida común de los adultos maduros suele rondar entre los 23 y 25 centímetros. Esto depende del ambiente, estado y alimentación del animal. Y ahora sí, ya que conocemos todo acerca de los ajolotes, podemos observarlos. Aquí tenemos un par de ajolotes Ambystoma belasi. Este ajolote es de la laguna de Zacapu. Su nombre científico es Ambystoma andersoni. Apenas si se alcanza a ver, está en la esquina de la pecera. Y aquí hay otro ejemplar. Este es un ajolote albino. Su nombre científico es Ambystoma mexicanum. Muchos creen que el ajolote es rosa o albino, justo como estamos viendo aquí, pero el verdadero color de los ajolotes es negro. Esa coloración es lo que les permitía camuflajearse cuando estaban en los canales de forma silvestre. Así a los depredadores
les costaba más trabajo ubicarlos. Imagínense, si un ajolote es de color rosa, los depredadores lo van a ver más fácilmente, porque es un color llamativo. Pero entonces, ¿por qué son rosas? Hay muchos factores, pero uno de ellos fue por intervención humana. Cuando los científicos encontraban ajolotes rosados, los seleccionaban para reproducirlos y que sus crías tuvieran ese mismo color. Entonces, con el paso del tiempo, empezaron a salir ajolotes cada vez más rosas, y así fue como empezó a destacar este color. Pero les digo, si estos ajolotes rosas los colocamos en los canales, no van a sobrevivir, porque los depredadores los van a detectar fácilmente debido a su color llamativo. Y ustedes lo pueden ver con estas peceras. Hemos encontrado más fácilmente los ajolotes de color rosa que los que son de colores oscuros. Aquí estamos viendo un ajolote dorado. Su nombre científico es Ambystoma mexicanum. Aquí tenemos un ajolote de Xochimilco. Vean cómo para poder encontrarlo tuve que hacer un acercamiento. El color negro hace que no pueda ser detectado tan fácilmente. Su nombre científico también es Ambystoma mexicanum. Aunque esta sala es relativamente nueva, del lado derecho abrieron una nueva sección. Vamos a conocerla. En esta nueva sección, además de haber mesas donde se puede ingerir el pulque, tenemos una maqueta de una pulquería antigua, así como un diagrama de las etapas del proceso de elaboración del pulque. Esto lo vimos casi al principio del video, pero lo podemos ver como un resumen. Sería la siembra, el crecimiento, el capamiento, el añejamiento, la raspa, la extracción, la fase del tinacal, la fermentación y la transportación. Todo esto ya lo vimos. Observamos que esta sala se llama sala raíces y nos habla un poquito del origen del pulque. Este cartel nos resume un poco lo que vimos en la parte de arriba acerca de Mayahuel, que ya habíamos mencionado, era considerada la diosa del pulque en la época prehispánica. Entre los hallazgos encontrados en la zona arqueológica de Sultepec, Tecuaque, destacan los restos óseos de una niña de 12 años otomí, hallada junto con varias vasijas pulqueras. Las investigaciones sugieren que dicha persona fue ofrecida en sacrificio a Mayahuel durante alguna ceremonia. Es posible que durante dicho ritual se buscara recrear el mito del origen de Mayahuel. El origen de este mito, como habíamos visto, cuenta que ésta escapó con Quetzalcóatl, pero fue descubierta por su abuela y sus hermanas, quienes la desmembraron, y de los restos de ella nació la planta del maguey. Por esa razón, esta deidad está asociada al maguey y a la fertilidad. Para los antiguos pueblos del Valle de México, el maguey, el pulque y por consiguiente la embriaguez estaban considerados como algo sagrado, que ayudaba a conectar con lo divino. De este lado tenemos una representación de un octecómatl. La cerámica ha sido uno de los inventos más trascendentales del ser humano, pues a través de la unión de agua con minerales del suelo, se pueden crear objetos de uso cotidiano y ritual, plasmando en ellos la cosmovisión de los pueblos. Este es el caso de las vasijas elaboradas por las culturas prehispánicas para beber pulque. El nombre de estas vasijas es octecómatl. Proviene del náhuatl octli, que significa licor, y tecómatl, que significa vasija. Puede interpretarse como vasija de licor o vasija de pulque. Tiene forma de maguey
y está relacionada con Mayahuel, diosa lunar del pulque. Varias de estas piezas fueron halladas en la zona arqueológica de Sultepec, Tecoaque. El color azul representa el cielo, las protuberancias a su lado, pencas de maguey. El Octecoatl era usado principalmente para darle de beber pulque azul, llamado Matlaloctli, a los cautivos durante las ceremonias a Huitzilopochtli, el dios principal de los mexicas. Y con esto terminamos el recorrido de este museo. Esperamos que les haya gustado. Es un museo muy pequeño, pero con mucha información. Los horarios en los que lo pueden visitar son los horarios de la pulquería, de lunes a sábado, de 11 a 20 horas, y los domingos de 11 a 18 horas. Cabe destacar que este sitio solamente no abre los días 28 de cada mes, ya que a un costado está el templo de San Hipólito, el cual el 28 de cada mes recibe a miles de seguidores de San Judas Tadeo. Entonces hay tanta gente que se bloquea el paso de la pulquería. Por esa razón, mejor deciden cerrar ese día. Para llegar, basta con que se bajen en la estación Hidalgo de la línea 2 o de la línea 3 del metro, atraviesan la avenida Hidalgo y ahí luego enfrente está el museo. Esperamos que les haya gustado. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para la próxima visita.